a otro máster, Ignacio. a Nacho. Bienvenido, bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? ¿Nacho o Ignacio? Hola. Y la verdad que en la formalidad uno pone Ignacio, pero todos me dicen Nacho. Nacho, vale, Nacho, pues vale. nada. Nacho, un gusto Nacho, conocerte. ¿Cómo un andan? gusto, ¿Cómo viene Nacho. todo eso? Los venía viendo. No, maravilloso, maravilloso. Y ahora con muchas ganas de ver, sabes que el tema del scripting es uno de mis favoritos y queremos ver qué nos trae. De hecho, tienes un artículo por ahí que me encanta, que hace una cosa que no vi en otros artículos, que es un simple renombrado de medidas en un pedacito de código y no está de más ninguna parte. Y genial. Bueno, Nacho es una cara nueva del VirtualConf, de nuestros invitados internacionales, MVP de Argentina, super user de la comunidad. Y bueno, aportó un montón. Y bueno, ya parte de la familia ahora del VirtualConf. Gracias por aceptar la invitación, Nacho. Un honor tenerte por acá. Y mira, 7:45, así que compártenos pantalla y el escenario Perfecto. es tuyo. Todo Directamente. tuyo. Estamos en hora. Bueno, Estamos vamos a pendientes, ver. Ignacio. Que vaya muy bien. Cargamos nomás. El placer es todo mío, en realidad. Vamos a ver entonces. Vamos a compartir. Vamos a ver. Ustedes díganme cuando se esté viendo. Sí, sí. Todavía no. Ahora sí. Ya está todo tuyo, Perfecto. Nacho. Te dejamos. Que vaya bien, Nacho. Buenísimo. Chao. Bueno, les doy la bienvenida a mi charla Intro Scripting C# en Power BI con Tabular Editor. Un poco confuso. De hecho, recién me estaba dando cuenta cuando nombraban script que en ningún lado digo que es un script y capaz que no hay alguien familiarizado con esto. Se los resumo antes de largar. Script podríamos decir que es un par de líneas de códigos que pueden manipular, personalizar o automatizar un proceso. Antes de comenzar, voy a agradecer a los sponsors maravillosos que tiene este evento, que gracias a ellos y junto con la organización se pudo llevar todo adelante. Ya habrán escuchado, este es el broche, la frutilla del postre, uno de los últimos eventos del Power BI Days Tour, el último, perdón, que se hizo junto con la comunidad de Power BI en español. Los invito a quedarse hasta el final, hay unos divertidos quiz cuando se cierren todo esto, para ver si también podemos llevarnos algún premio de los increíbles regalazos que trajeron ahí los organizadores. Mi nombre es Ignacio, o Nacho, estamos ahí nombrándolo, soy ingeniero en sistemas de información. Soy Data Enthusiast, lo leí alguna vez en LinkedIn y me pareció muy lindo el concepto de todo lo que es data me vuelve loco y no necesariamente Power BI, si es con SQL, si es con Python, acomodar, ordenar, entender el porqué. Soy súper usuario de Power BI, la comunidad del foro de Microsoft, si escriben ahí capaz que alguna vez les responda. Recientemente Data Platform MVP en el año 2022. Algunos de los aportes que hice, por ejemplo, la librería Simple PBI, que es una librería de Python para leer la Power BI REST API, o una external tool no tan conocida que se llama Data Quality Report, que nos ayuda a crear una documentación de calidad de datos, muy útil cuando estamos empezando un proyecto y explorando tablas nuevas, así nos tira como un informe de calidad de datos. Trabajo para la empresa PyData Strategy and Consulting, también nombre complicado, como BI and Analytics Leader. Y escribo un blog que ahí mencionaba un poquito Ricardo, que se llama La Data Web, con este personaje que es el Ice Climber sin capucha que diseñé. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Hoy tenemos una agenda poco teórica y buena práctica, iniciando con el porqué de todo esto, especificando un poquito qué es Tabular Editor en caso de que alguien no conozca la herramienta. Vamos a contar un poquito cómo corre C# junto con algunas funciones introductorias. Y el grueso de la charla se va a centrar en demo para entender un poquito cómo ir metiéndonos en este universo. Algo de C# yo había escuchado, me acuerdo cuando estaba en auge y al principio decía, ¿para qué? No le veo la necesidad. Y me ha tocado trabajar en un muy grande modelo con más de 500 medidas, el cual era financiero y tenía muchos patrones semejantes, y algunas medidas estaban cambiando, necesitaban agregar cosas masivamente, entonces empecé a prestar un poquito más de atención a esto de hacer scripts de C# que modifiquen, y me encontré con una experiencia muy gratificante que me hizo replantear el hecho de que todo proyecto que inicia debería repensar o replantearse si empezar de esta manera con C#, dado que nos ayuda a escribir DAX de manera más eficiente, armando un flujo muy bueno de medidas iniciales, sobre todo en industria de finanzas y retail,
o hacer modificaciones masivas si estamos hablando de grandes volúmenes. Tabular Editor, para aquellos que no estén familiarizados, es un external tool. Esta external tool, además de lo que yo voy a mostrar en esta charla, permite hacer muchas más. Yo voy a destacar que nos ayuda a manipular, administrar, transformar propiedades de medidas, columnas, tablas, podemos jugar con perspectivas, particiones, con el modelo tabular en sí. Se conecta a un XML endpoint, como lo hace tal vez DAX Studio, pero este apunta más a una administración, a diferencia del anterior que nombré, que es muy conocida y apunta a consultas. ¿Cómo vamos a ver o orientarnos esta primera impresión con C#? Bajo dos ejes vamos a correr nuestro código. Uno es Model. Model nos va a ayudar a correr sentencias de C# contra todo lo que tenemos en nuestro modelo tabular. Y Selected, que va a correr nuestra sentencia sobre específicos componentes que nosotros cliquemos dentro de la interfaz gráfica. Algunas expresiones introductorias que pueden ser de utilidad sería el caso de Output, que nos va a ayudar a devolver una pantallita con el resultado cuando estamos consultando información. Custom Action, que nos va a permitir llamar a algo previamente guardado. Format DAX, quienes conozcan la página DAX Formatter, llama a la API para formatear el código. Convert DAX, separador de decimales, porque depende de qué lado del mundo estemos, puede que el coma y punto y coma nos jueguen en contra. Puntos y comas. Y Export Properties, Import Properties, para importar o exportar propiedades. Para que se orienten más o menos, cuando digo propiedades, hablo de si estamos parados en Power BI Desktop y vamos a la vista de relaciones. Cuando cliquemos un componente se abre un panelcito que dice propiedades y aparecen varias opciones. Esas propiedades son estas que podemos manipular. Bien, así concluimos rapidito nomás la teoría para enfocarnos completamente en todo lo que sea un poco de código. Entonces, desde mi Power BI, una vez que he instalado Tabular Editor, que dicho sea de paso tiene dos versiones, la versión 2, completamente gratuita, y la 3, paga. Les recomiendo empezar por la 2, probar si les resulta cómodo y toda la experiencia que van creciendo es buena. La 3 súper vale la pena porque es mucho más completa y cómoda en algunos aspectos como IntelliSense. El modelo no es nada del otro mundo, un clásico Adventure Works. Vamos a trabajar con Internet Sales, haciendo ejemplos más apuntados a aprender C# y no tanto a volvernos locos con el modelado. Así que, sin mucho más preámbulos, abrimos Tabular Editor, que se ve más o menos así. Tabular Editor, espero que más o menos se llegue a apreciar, si no yo voy a hacer un poquito de zoom cuando vayamos viendo todo. Compone de tres partes. Una parte que nos indica todo lo que contiene el modelo, roles, relaciones y tablas, etc. Una parte dedicada a todo lo que es el código en sí, con una sección de DAX y una sección de scripting de C#. Y una última parte enfocada en mostrar las propiedades de un objeto. Por ejemplo, yo puedo abrir mis tablas, elegir una, y rápidamente puedo ver propiedades clásicas que aparecían donde yo les digo. Si está oculta, cuál es su nombre, si tiene una descripción y muchas otras más. Veamos entonces. Se me fue la pantalla. Ahí va. Bien, empecemos un poquito con los ejemplos, así vamos viendo por dónde viene la mano. Yo les había hablado de Model y Selected. Bueno, recorramos un poco con Model, todo el modelo, y hagamos unas consultas primero, ¿sí? Vamos a empezar con consultas. Espero que ahí se vea bien, si no Ricardo me puede avisar. All Measures, vamos a dar una vueltita por todas las consultas. Quien haya usado C# y LINQ tal vez vea algunas similitudes donde podemos usar algunas sintaxis similares. Vamos a recorrer todas las medidas preguntando con esta sintaxis que lo que hace es identificar a M como cada uno de las measures que vamos a recorrer. Vamos a buscar las propiedades de esa measure, como les decía antes, por ejemplo name, que no lo invento a name, sino que es una de las propiedades que hablábamos antes. Y preguntamos algo sencillo como contains, por ejemplo, la palabra sales. Y cerramos punto y coma como nos pide el lenguaje. Un clásico error cuando hacemos scripting
es dar play a una sentencia que no pensamos bien en exponer el resultado, y ahí es donde aparece output. Porque la acción se ejecuta, pero si yo no le aclaro que me muestre el resultado, no llega, ¿no? Entonces, agregando output, yo puedo ver que me devuelve dos medidas, las cuales puedo revisar sus propiedades, y llevan de nombre sales. Empezamos medio básico, tal vez alguien ya esté pensando, pero eso puedo hacerlo en Power BI Desktop, voy, sales, y las encuentro. ¿Es cierto? Pero como les venía diciendo, el tema no es solamente nombre, sino es jugar con las propiedades. Por ejemplo, yo podría cambiar por una propiedad más atractiva, como expressions, y buscar dentro de código DAX en todas las medidas que yo tengo. Por ejemplo, ¿qué medidas usan la función DAX values? Les ejecuto y veo que tengo todas estas medidas aquí presentes, y si me pongo a buscar su código, voy a encontrar que dentro de su código, que espero se pueda apreciar porque no voy a poder hacer zoom, ahí está, tiene values. De esta manera veo que puedo recorrer no solamente nombres, sino más allá. ¿Qué más vamos a probar? Podemos consultar, como veníamos haciendo, y también podemos editar, ¿sí? O modificar. Vamos a hacer un ejemplo con la otra forma de correr. Vamos a usar selected. Cuando normalmente vamos a modificar una propiedad, se utiliza semejante a otros lenguajes, propiedad igual a lo que queremos modificar, pero justamente ahora que vengo trabajando con nombres y expressions, voy a renombrar con un método más simple para no estar haciendo eso, que es rename. Y puedo, por ejemplo, cambiar el nombre de medidas que incluyan la palabra proyección por projection. Nosotros, la comunidad en español, a veces trabajamos en inglés y tenemos este chip cambiado, y puede que lo que necesitemos sea cambiar de nombre un montón de medidas que nos quedaron en castellano. Si yo exploro Internet Sales, mi carpeta de medidas, puedo ver que tengo varias que se llaman proyección. Esto que yo tengo aquí va a correr sobre lo que yo seleccione en el panel de la izquierda. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar estas tres medidas y voy a dejar una que dice proyección sin seleccionar para que vean la diferencia, y voy a correr este script. Luego de correr, puedo notar que ahora dice projection, es lo que yo había seleccionado, pero se mantiene proyección en la que no seleccioné. Muy bien. Otra forma de modificar, ya yendo un poquito más atractivo, vamos a ir haciendo name y expression, sería modificar la expresión, ¿no? Como les decía recién, para modificar una propiedad, normalmente, salvo ese escenario que mostré ahí, hay que igualar lo que buscamos. Queremos que la expression de lo que seleccionemos sea igual a. En este caso, un colega me ha comentado que estuvo trabajando en una medida que es la de números consecutivos y se olvidó de utilizar una buena práctica de SQL BI, que es que la variable tenga dos guiones bajos cuando inicia su nombrado. Entonces, como un ejemplo de reemplazo de expresión sencillo, vamos a reemplazar eso. El resultado que quiero para mi nueva expression seleccionada es selected measures expression, pero vamos a usar replace. Vamos a reemplazar, en este caso, differ de dos guiones bajos, differ como indica la buena práctica. Es importante cuando hagamos reemplazos que pensemos bien la porción de texto que estamos reemplazando para que esto no coincida con otra cosa. Por ejemplo, si fuese, voy a reemplazar date, date no es un buen nombre para variable o lo que fuese, porque hay muchas funciones que llevan date. O si él hubiese puesto diff, existen funciones como dateDiff. Entonces hay que tener cuidado en el momento de hacer ese reemplazo, de no confundir eso también. Entonces, de una manera muy sencilla como esta, seleccionando días consecutivos, puedo reemplazar el differ por dos guiones bajos. Fíjense que sé que funcionó por el hecho de que aparece un simbolito aquí. Esto me indica que hay una diferencia en el modelo tabular que yo estoy viendo en Tabular Editor respecto de Power BI Desktop.
Esto nos ayuda a recordar antes de terminar nuestro trabajo de guardar y enviarlo a Power BI Desktop. Y ahora nos sirve para saber que funcionó. Vamos a ver entonces la medida y podemos comprobar que differ ya tiene su guiones bajo. Perfecto. Así como podemos consultar y podemos modificar, también podemos crear. Y es muy importante la creación. Nos puede ayudar y ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, creemos una medida. Una medida dentro de un modelo tiene que pertenecer a una tabla. No podemos crear medidas fuera de tabla. Entonces podemos ir a Tables, utilizar Internet Sales y agregar una medida. Como podemos apreciar, addMeasure tiene 3 argumentos. Primero el nombre, luego la expresión y la carpeta a la cual dispone. Ya el motor nos sugiere la carpeta como una buena práctica. Entonces podemos hacer algo como suma de costos, que va a tener algo sencillo. Hagamos un simple sum con unit cost. Y lo vamos a poner en esta carpeta medidas que yo tengo como buena práctica. Si corro esto, va a crear automáticamente una medida de ese estilo en el motor. Pero vamos a llevarlo más allá. Como C#, al igual que otro lenguaje de programación, tiene sus prácticas tradicionales que me permiten hacer cosas como variables. Entonces voy a crear una variable costo para esa medida. ¿Por qué voy a crear una variable costo para esa medida? Porque si yo creo solamente sin la variable y después necesito hacer una modificación en los mismos pasos, tengo que volver a escribir todo y volver a buscar esa medida o hacer un selected y buscar dónde se creó, y se vuelve trastabillado esto. Y la idea es hacer mucho el código que se ejecute automáticamente. Entonces, buenas prácticas al momento de crear medidas me requerirían modificar propiedades. Como por ejemplo, yo podría seguir jugando con esta variable para que en un solo tirón de código se cree todo esto. ¿Qué siempre deberíamos hacer cuando creamos medidas? Formatear si es número. Format string. En el caso de mi país, el símbolo pesos, porque es un costo, es el siguiente. Y vamos a escribirlo o denotarlo de la siguiente manera. Uy, ahí está. Otra cosa que siempre deberíamos incluir cuando creamos medidas es la descripción. Entonces podemos poner costo unitario de venta por internet. Y cerramos con punto y coma. De este modo creamos medidas más completas en un solo tirón. Veamos qué sucede. Le damos play. Y ya puedo ver aquí abajo mi suma de costos, ¿sí? La suma de costos, si le doy clic, ya tiene puesta la descripción, el formato, puedo ver su expresión. Entonces podemos crear cosas. Así como podemos crear, podemos ir un poquito más allá. Ya sabemos operaciones básicas, como consultar, modificar y crear. Ahora vamos a combinar un poquito este mundo, haciendo lo más atractivo que seguro nombré y todos están mirando y esperando que haga, que es un reemplazo masivo bajo una condición. Para poder reemplazar algo masivo, primero vamos a consultar el modelo y ver que lo que nos está devolviendo son todas las medidas en las que queremos hacer el reemplazo. Entonces, por ejemplo, voy a Model, All Measures, nada que no hayamos hecho hasta ahora, Where, y vamos a poner la M con su flechita para administrar sobre qué vamos a recorrer. Vamos a buscar en la expression, contains, y voy a buscar específicamente una función switch que tiene una variable units. Me comentó un compañero de equipo que casi todas las medidas, por ejemplo, en este caso creo que son 2, tienen un cambiador de unidades y está entrando un agente al equipo y estaría bueno agregarle un comentario a todas las medidas para que esa parte del código que está tan repetida se entienda, ¿no? Este fue un escenario parecido a uno real que me ha tocado. Entonces, bueno, pongo mi paréntesis, pruebo esto con output y vemos qué obtenemos. Se me está perdiendo un paréntesis. ¿Sí? Se me perdió un paréntesis. Esto nos devuelve 2 medidas. Ese cambiador de unidades parece que únicamente está en cell cost y amount. Si me fijo en su expresión, puedo ver el switch units.
Yo lo hice el ejemplo este con 2 medidas para no tener que mostrarles 20 veces que 20 veces hizo el cambio, sino que vamos a ver que efectivamente se hace el cambio, ¿sí? La medida que vimos recién es sales amount, por si no se veía más grande, que tiene este switch units. Y lo que vamos a hacer es agregarle código. Podría ser cambiar, podrían ser varias acciones. Como varios lenguajes de programación, para poder cambiar por cada una de las medidas, hacer esa operación, necesito un bucle. Los bucles, por ejemplo, for each, algo tradicional en lenguaje de programación, vendría a ser para cada medida en ese resultado, vamos a hacer una acción, ¿sí? Las acciones en C# están divididas por llaves, entonces vamos a utilizar llaves. Y esta medida que nosotros creamos aquí nos va a ser cada una de las que recorre. Entonces queremos cambiar la expression de cada una de esas medidas que recorre. Y lo vamos a hacer un replace del switch que veníamos viendo por el comentario. No solo el comentario. Comentamos con 2 guiones, 2 barras, y acá podemos poner cambiador de unidades del número total, por decir algo. Antes de continuar, me doy cuenta que estoy reemplazando switch. Entonces, para reemplazarlo, yo quería solo agregar un pedacito, lo que vamos a hacer es, voy a poner un breakline, un enter, con barra n, otro concepto de programación, y volver a escribir switch units, para no perderlo, sino que solamente tomé ese pedacito de código para interpretar dónde tengo que agregar una porción de código, y la vuelvo a aclarar al final. Bien, cierro mi paréntesis, que creo que lo hice bien, si no vamos a tener un claro error en vivo, como pasa, y le damos play. Ya nos salieron los simbolitos diciendo que algo pasó y se modificó ahí. Selecciono entonces la medida, me voy al Expression Editor, y puedo ver que se agregó el comentario, cambiador de unidades totales, se hizo el Enter, y todo el código sigue de manera tradicional. Entonces, de ese modo hacemos un reemplazo masivo. Muy atractivo para muchas circunstancias de muchas medidas que necesitemos cambiar patrones. Veamos otro ejemplito. Por ejemplo, vamos a crear un poquito más interesante aquí, una creación de medidas parametrizadas. La idea es llegar a cosas cada vez más automáticas. Entonces, podemos hacer un for each. Y en este caso, para cambiar el concepto, voy a elegir hacerlo sobre Selected Measures. ¿Sí? Esto va a correr sobre lo que yo seleccione. Cada una de esas selecciones va a ser M. Vamos a abrir y cerrar llaves, como nos indica la sintaxis del lenguaje, y creemos una medida, por ejemplo, un clásico de Time Intelligence, que es bastante repetitivo, Year to Date. Para crear una medida donde hay una selección específica, no necesito aclarar tabla porque está sobre la selección. Entonces con table ya lo entiende el motor. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es pensar más en parámetros, ¿sí? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, sales amount de sale cost y quiero generar year to date. Seguramente el nombre va a ser sales amount year to date. Entonces puedo usar esta M también para traer su nombre y concatenarlo a year to date. Luego puedo continuar con la sintaxis, porque addMeasure tenía 3 argumentos, name, expression, folder. Y vamos a hacer algo sencillo, total year to date. Como yo soy un loco del formateo de DAX, como habían dicho, Marco Russo dice que si no está formateado no es DAX, voy a ir escribiendo acá barra N, un breakline, barra T, una tabulación. Y lo voy a concatenar con la medida. ¿Cómo sería un year to date? Total year to date de la medida y segundo parámetro, la columna fecha de una tabla calendario. En este caso, no voy a usar name. Voy a usar DAX Object Name, que me facilita un proceso. Name solo me trae el string del nombrado. DAX Object Name me trae el string del nombrado y los corchetes. Cuando llamamos una medida, normalmente está entre corchetes. Entonces este paso me ahorra un poquito más. Voy a hacer otro breakline, poner la coma
del total year to date. Y voy a seguir con la columna de la tabla calendario. Para que esto funcione sobre cualquier motor, yo no tendría que tener en mi código algo específico de esto. Mi tabla calendario, su nombrado, tal vez es específica de este motor. Entonces lo que me conviene hacer es generar una variable para esto, ¿sí? Voy a ganar un poquito de espacio acá. Vamos a hacer un date column, que será tabla fecha o calendario, como le llamen ustedes, fecha. Y voy a usar ese parámetro. De esa manera, cada vez, si yo me guardo esto en un archivo, cada vez que lo quiera llamar, con tan simplemente cambiar la variable inicial, voy a poder correrlo sobre cualquier otro motor, sobre las medidas que yo seleccione. Vamos a terminar nuestro date column con un /n paréntesis. Las barras n parecen complicadas, pero una vez que escribí ya te acordás dónde van. Y lo vamos a llevar a nuestra carpeta de medidas. Antes de iniciar esta prueba, me gustaría escribir otra medida, que por un tema de tiempos no la voy a escribir, sino que la voy a copiar, pero sí la voy a comentar. Vamos a hacer otro clásico que sería same period last year. Siempre hay algún escenario que necesitamos mostrar y comparar contra el año anterior, ¿no? Empieza igual, el nombre de la medida que esté recorriendo y seleccionada, pero la diferencia aquí va a ser que en vez de estar escribiendo barras n y t por todos lados, voy a llamar a la API DAXFormat, entonces no me tengo que preocupar por barras n y t. Simplemente calculate de la medida, same period last year, y nuestra columna fecha. Le agrego un comentario al final, para que vean que sí formatea, porque cuando es chiquito el código, para quienes conocen DAX Formatter, no se lo formatea, y que vean que funciona, ¿no? Entonces vamos a seleccionar los Sales Amount y Cost, que son las dos medidas que yo quiero hacer partícipes en el for each, y crearle 2 medidas a cada uno. Debería tener 4 medidas después del play. Vamos a ver. Le damos play, se tomó un ratitín, pero ya puedo ver que se han generado last year, year to date para cada una de ellas. Me voy a fijar cómo quedó ese código, voy a dar clic en year to date, están los /n y /t, que a mí me gusta ir dando enter por cada paréntesis abierto, y el código formateado automáticamente es este, que le va poniendo espacios, y si es muy grande sí pone unos break line centers, pero por defecto viene así. Bien, ahora, como para ver un poco un ejemplo más, antes de pasar, vamos a hacer un repasito. Hemos hecho consultas al motor, que pueden ser, de nuevo, con cualquier propiedad, pero doy un ejemplo sobre name y expression. Podemos modificar propiedades, seleccionando o buscando, y doy ejemplo name expression. Podemos crear medidas de manera más eficiente, porque en un tirón podríamos generar muchas propiedades. Podemos hacer reemplazos masivos en caso de tener muchas medidas con patrones que necesitamos al mismo tiempo modificar. Y podemos hacer combinaciones de lo que veníamos viendo antes, como era el caso de crear masivamente según la selección que yo tenga. Esto no sé si estaban viendo, la única que más o menos demoró un poquitito cuando le di play fue esta, que tenía un recorrido ahí, pero aún así fue rápido. Si nos ponemos a pensar, si alguien trabajó un Power BI Desktop en una computadora tradicional que no tiene más de 16 GB de RAM tal vez, creas una medida en el motor o le modificas algo y se pega un trabajando en esto. Entonces, este motor de Tabular Editor es mucho más rápido para este tipo de desarrollos, y más si son masivos. Lo que tardaríamos en modificar si yo hubiese tenido que cliquear, no sé, crear un year to date de 20 de estas. Porque los modelos financieros, por ejemplo, suelen usar muchas medidas de cálculos varios, o cuando trabajamos en retail siempre quieren ver periodos anteriores. Entonces la flexibilidad y el poder de esto es bastante poderoso. Ok, vamos a ver un ejemplito un poco ya más trabajado. Fíjense que lo último que vimos aquí ya sería prácticamente un script.
donde yo podría llevarme esto a un archivo y funcionaría en cualquier modelo, simplemente eligiendo la tabla calendario de mi modelo y a donde yo quiero seleccionarle y crearle. No tiene ninguna dependencia adicional que hable específicamente del modelo, como tal vez ocurrió en los ejemplos iniciales, que aclaraba nombre de tabla, que escribía literalmente columnas, que eran casos bien puntuales. Entonces, el último ejemplo, voy a limpiar un poquito aquí para verlo porque es algo más grande. Este ya es un script que he utilizado en escenarios reales financieros. A ver, lo tengo por aquí. Vamos a copiar y vamos a pegar. No se asusten, ¿eh? No es nada de lo que no hayamos visto. Voy a borrar un poquito estos comentarios y vamos a hacerle un análisis despacito, paso a paso. Yo les había hablado mucho de model y selected, pero la realidad es que se puede jugar un poquito más allá. Un ejemplo muy sencillito de que se puede jugar más allá va a ser en este. Este es un gran script que tiene 3 parámetros iniciales. Yo cambiando esos 3 parámetros puedo ejecutar este script contra cualquier modelo tabular. Simplemente llegando y escribiendo esas 3 cosas que necesite, sale todo para adelante. Bien, lo primero que vamos a ver es que existen listas en C#. Para quien no esté familiarizado con listas, es un compuesto de componentes que están indexados. En este caso, esos componentes tienen un tipo, que es string, una cadena de texto. Entonces, esta lista tiene 3 componentes, que son esos 3 textos: unit cost, unit price, unit discount. Por otro lado, tenemos un nombre de tabla, Internet Sales. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se refiere este nombre de tabla. Y por último, Date Column. Date Column, ya lo vimos en el ejemplo anterior, la columna fecha de la tabla calendario. Perfecto. En este escenario tenía que crear financieramente 5 medidas que utilizaban, no es un P&L, pero era un modo similar que a ellos les gustaba ver como tablero de mando, que usaban las siguientes medidas. Utilizaban una medida tradicional, la suma de un compuesto, last year, para ver cómo performó el año anterior, last month, último mes, para ver cómo performó el mes anterior, hacían un cruce year over year de la variación entre los años, y finalmente un year to date. Eso lo hacían con muchos tipos de medidas. Era una época que no existían los calculation groups y era más complicado hacer este tipo de cruces de tabla. Entonces, lo que yo generé para que sea dinámico, puesto de que una vez lo escribí a mano. Cuando me lo pidieron de nuevo con 3 medidas más, ya empecé a dudarlo y empecé a escribir esto. Y menos mal que lo escribí, porque después me empezaron a pedir con estas otras nuevas 5 medidas, con estas otras nuevas 5 medidas, y así terminaba haciendo el código en minutos. Lo que tuve de idea en este caso fue que cada una de la lista de estos strings sean nombres específicos de columnas. Estos nombres, estas cadenas de texto, existen literalmente en mi modelo. La table name es la tabla en la cual se encuentran estas columnas. Entonces lo que voy a hacer es un for each por cada cadena de texto, porque esta vez no es una variable con un componente como lo sería una medida, sino que es una cadena de texto, en la lista que vimos anteriormente, vamos a realizar las acciones. Fíjense qué curioso el modo de escribir algo más parametrizado, más automático, que en ningún momento tenemos que delatar algo específico del modelo. Entonces, empecemos de manera sencilla, viendo un bien simple sum. Vamos a decirle a model de tables, la tabla parametrizada, que haga un add measure de el texto. Bueno, medida no fue el mejor nombre que le he dado a cada uno de estos que vemos acá, pero bueno, cada uno de estos cadenas de texto que vemos acá se llama medida. Medida espacio AC.
AC es un seudónimo que en Estados Unidos se usa como actual y es como para referenciar una medida de tiempo actual que no tiene modificaciones, que sería el caso de sum, con paréntesis, de nombre de tabla y entre corchetes el nombre de la cadena de texto que vimos antes. Esto daría sum de unit, cost y nada más. Continuando la buena práctica, esto fue una variable que se formatea en su correspondiente formato numérico y tiene una descripción automatizada bastante burda y sencilla, pero que suma. Sum of unit cost. Y así sigue haciendo. Fíjense que la siguiente, last year, que ya vimos cómo se hacía, tiene la particularidad que utiliza la medida anterior, calculate, barra n barra t, porque a mí me gusta ese formateo, y ya usa medida espacio AC, que la crea antes. Entonces, algo importante de scripting también es que se ejecuta en orden. Entonces, yo, gracias a saber que se ejecuta en orden, puedo ir usando las medidas anteriores. El mismo escenario va a pasar con el mes anterior. Voy a usar a medida C para hacer previous month. Inclusive más de una medida. Puedo usar en el year over year, uso no solo medida C, sino medida last year, para generar esta división del year over year y ponerle su respectivo porcentaje. Y también el year to date. Veamos entonces lo rápido que se genera todo esto. A partir de esto, yo voy a dar play y van a generar, puse que sean fuera de la carpeta para que las podamos ver más cómodamente. Voy a dar play. ¿Qué habrán sido? Medio segundo. Medio segundo, 15 medidas. 15 medidas de un patrón que necesitaban analizar en el escenario del usuario final para ir comparando todos los actual, todos los last month, todos los year over year de cada una de las medidas. De una manera muy rápida. Estos patrones no solo son para Time Intelligence, ¿no? Yo traje estos ejemplos porque la realidad es que Time Intelligence suele ser algo que se usa muchísimo, pero puede haber más de un patrón en este escrito. Vamos a ver más o menos cómo quedan. Expression Editor, el sencillo sum, last month con previous month, el last year con same period last year, el year over year, el divide correctamente aplicado, y el year to date. Cada uno de ellos ya con su respectiva descripción y display folder. De ese modo, 15 medidas a partir de columnas muy sencillamente armadas. Como para que no se asusten, porque puede que se estén asustando en el sentido de decir, ¿y qué iba a saber yo que add measures, model punto, de dónde saco todo esto? ¿O cómo aprendiste eso? ¿De dónde sacás esas ideas? Mucho de esto ha mejorado muchísimo en la comunidad y el mismo Tabular Editor ha generado un docs propio que dice Useful Script Snippets. Y aquí podemos encontrar muchas cosas, muchos otros ejemplos y probablemente más completos que el que yo estoy mostrando ahora, que los que he mostrado ahora, que van a hablarle de muchas prácticas. Por ejemplo, el primero de ellos hace un zoom de una columna, hace como todo el patrón que necesitamos de la variable y al final lo oculta, como la clásica práctica de que todas las columnas de la tabla de hecho estén ocultas y que existan medidas que controlen esto para hacer una capa semántica. Esto y muchos otros ejemplos para entender cómo funciona el lenguaje está comentado y aclarado y tiene una hermosa documentación de ejemplos para que podamos hacer una revisión. Y en la misma página, por supuesto, descargar esto, ¿no? Para que se animen y no haya tanto temor, digamos. Al finalizar nuestro trabajo, le damos a este simbolito que dice Save Changes to the Connected Database. Vamos a ver que rapidísimo ya nos salen ahí. Me vuelvo a mi Power BI Desktop y busco, por ejemplo, Projection y están las 3 que cambié antes. O busco Last Year y salen las 3 que creé ahora. Lo rápido que se crea la cantidad de medidas estas. Por algo después hay comentarios en Twitter como no quiero escribir más DAX en Power BI sino en Tabular Editor. Por este tipo de operaciones. Así que bueno,
De ese modo, vamos a concluir con ese último ejemplo grandote y pasar, no sé si quedará 1 o 2 minutos para alguna pregunta tal vez que se pueda llegar a resolver. Y si no, bueno, daremos por... Maravilloso, maravilloso, Nacho. Bravo, bravo, Ignacio. Nacho, Muy perdón. buena, muy buena. De verdad que espectacular. Me imagino que lo mismo que la de Bernat, cero comentarios porque la gente está ahí con lápiz y papel, dale, anotando y tratando de no parpadear. Pero muy, muy buena, de verdad que me encanta cómo explicas el tema de scripting. Sí. Creo que muchos, ¿verdad? ¿Verdad, Sí, Tony? sí, sí, sí. Yo justo iba a comentar lo mismo y a decir, ostras, hemos ido subiendo un poquito el nivel de dificultad, pero un tono perfecto, sin estridencias, digo, te va acompañando, va haciendo la ponencia y le vas acompañando el tono, todo ayuda, porque es un tema que si no has tocado algo de programación es un poco denso, pero no, muy bien, ejemplito por ejemplito, muy simple, vamos subiendo nivel, fabuloso, me ha encantado. Felicidades. Mire, y Nacho, sí. bien, Nacho teclea en vivo, me recuerda a Miguel Caballero con M, que no copia y pega, ¿no? Sino No. Necesito que se vaya escribiendo ahí. Sí, qué bueno. No, mira todo lo que te pregunto. ¿Tenemos tiempo, Tony, para las preguntas? ¿Qué hora empieza? ¿Qué hora empezamos la siguiente? Creo Tenemos que ya aquí empezamos a Enrique, 1:30, ¿no? 8:30, ¿no? Comenzamos la Sí, nos otra. quedan Sí, 3 tenemos tiempo. minutos, Sí, 2 tenemos minutos, 3 porque entrará el minutos. siguiente, que es Enrique. Sí, Enrique entra a las 8:30. Sí, podemos responder alguna preguntita. Mira, hay unas interesantísimas aquí. Aquí preguntan, es que no se pueden ni leer, porque es lo que te digo, Tony. La Sí, gente se me estaba está subiendo el concentrada y chat, sí. se volvieron, mira, se volvieron locos y empezaron a escribir. Mira, un genio, buenísimo, Nacho. Increíble como lo haces. Un abrazo, amigo. Sí. A Antonio Andrés ver, nos pregunta que cómo podemos hacer esto con la API. ¿cómo podemos hacer esto con la API? Sí, que si se puede hacer con la API. Correcto. De momento no. Investigo mucho la Power BI REST API para hacer la librería con Python y no tiene un modo de correr C#. Digo de momento Claro. porque no vaya a ser que nos sorprenda. Cierto. Sí, la alternativa es que el Tabulator 2 tiene el módulo lo puedes llamar y le pasas un script predefinido, pero no con el API de Power BI. Pero con el Tabulator se podría, o sea, dependiendo de lo que haga falta, podrías hacerlo de esa manera. Si lo que quieres llamar una API como programáticamente, un API no, un script, ahí el Tabulator te lo deja hacer en segundo plano, ¿no? Con el símbolo del sistema o con PowerShell. Pero con el API ya quisiéramos, ¿verdad, Nacho? Ya, Sería muy interesante desarrollar, ¿eh? ya quisiéramos. A ver qué más te ponen aquí. Simplemente genial, Ignacio. Agradecido por tanta información valiosa, increíble y sencilla la explicación, clarísimo, genio. A ver si hay alguna pregunta, pero lo que hay son más que todo alguna Sí, guía de tabular para principiantes. Bueno, Nacho tiene varios escritos allí, varios en la dataweb.com, tiene varias entradas. No sé si tienes videos también, Nacho. No tengo videos. Me No tiene, gustaría pero tener un buen micrófono, me parece, de momento no lo tengo. tienes unos Pero cuantos sí, tengo un artículos. post para iniciarse en esto semejante a lo que escribí acá, sino la documentación fantástico. que mencioné y todos los scripts todo lo que escribí acá en vivo está en mi GitHub o cualquier cosa. Muy bueno. Y yo me hago Fantástico. publicidad en mi canal, que es BITO Data. También tengo un curso de Tabularator que tiene scripting, BPA, grupos de cálculo. Y Y súper bueno, interesante también. que este lo he hecho yo, Ricardo, ese te lo he visto. Bueno, para ser muy sincero, fue un curso que se dio por Team y se grabó, con lo cual no es un formato. Hay gente que me ha dicho, cuando ve los videos me dice, hombre, pero los videos son de hora y media y son 4. No te aseguro que los veas. Yo no, si no los veo no te culpo porque yo mismo no tengo mucha paciencia. Somos millennial y nos gustan más los formatos más pequeños, pero bueno, están ahí, ¿sabes? Y en español hay poca cosa. Están las cosas que escribe Nacho, las cosas que he escrito, que he publicado yo en video también, alguna cosita por allí de otras personas. Entonces, bueno, el que quiere realmente alimentarse y le cuesta el inglés, hay que proveerle Hay de alternativas. de todos los assets o de todos los recursos que se pueda, ¿no? Entonces, mira, espectacular, Nacho. Claro que sí, Muchísimas Nacho. gracias. Un gusto, te